regresamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Hoy ya escuchó usted de lo que le voy a platicar porque me quedaron muchas cosas pendientes, ¿sí? Me quedaron muchas cosas pendientes. Entonces voy a terminar lo que es lo que es el ataque de pánico, todo lo que corresponde al trauma existencial. Y mañana hago toda la explicación sobre lo que es el trauma psicológico, las consecuencias, qué fue lo que nos traumatizó desde el inicio y cómo es que se reactiva el conflicto, ¿no? Bueno, pero hoy tenemos lo que es el trauma existencial, la conclusión del tema. A ver, ayer me quedé yo en los ataques de pánico y en todas aquellas cosas que pueden volver a reactivar la situación. Y como muchas veces son cosas que no tenemos en el consciente, que se registraron en un momento en donde no estábamos, por ejemplo, un sonido, un aroma, un sabor, un color, si era de día, si era de noche, porque a veces los ataques de pánico y de ansiedad son como muy característicos. Cuando va cayendo la tarde, por ejemplo, ¿no? O nada más en el periodo de calor, o cuando estoy en un lugar cerrado. Y todos estos son raíces que fue registrando en nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que nos sugiere esto? Un trauma existencial, una parte de la personalidad que es la que experimenta el trauma, lo almacena. Después de sobrevivir la situación traumática, esta parte de nuestra personalidad se va al inconsciente y se guarda. Y queda, nosotros le llamamos con un nombre muy, muy particular, que se oye muy cookie, escindido, ¿no?, del resto de la estructura de la personalidad. Eso significa como partidito, ¿no? De tal manera que la persona puede continuar con su vida cotidiana y como si nada, dice, ya lo superé, ¿sí? Ya lo superé. Pero esta parte traumatizada, escindida, continúa existiendo dentro de nuestra estructura de la personalidad y ahí se queda guardadita. Pero ante cualquier señal de peligro que pueda volver a provocar la experiencia traumática, se altera. ¿Por qué? Tiene un propósito. Esta alteración tiene un propósito y el propósito es evitar que se vuelva a repetir cualquier sentimiento de ansiedad o de impotencia que tuvimos en aquella situación. Sobre todo en los casos del trauma existencial. Es probable que una parte de la persona se quiera retirar por completo de cualquier situación. Yo recuerdo que el día de ayer decían, no se ha vuelto a poner un color azul marino. Entonces, ella ha asociado color azul marino con situación que pudiera ser peligrosa. Una parte de la persona quiere retirarse de cualquier situación que pudiera representarle peligro. Y este aspecto de la persona, solo en un lugar de repliegue completo, se puede sentir suficientemente a salvo, donde ningún imprevisto pueda suceder. Pero ¿qué sucede? Porque en toda la población alguien va a traer azul marino. Solamente que estuviera en su casa, donde pintara todo de otros colores, donde completamente excluyera el azul marino de su vida. Pero el azul marino existe. Entonces, por eso le digo, este aspecto de la persona, solamente en un lugar, si ella pudiera replegarse completamente, es decir, esconderse completamente, para ella sentirse lo suficientemente a salvo, es decir, no volver a conectar con el color azul marino. Sin embargo, este intento de evitar cualquier ansiedad solamente la incrementa, porque la necesidad de evitar provoca ansiedad. Usted está ansioso, pregúntese, ¿qué estoy evitando? No es ¿por qué estoy ansioso? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué estoy tratando de evitar? Cuando usted lo descubra,
le apuesto que su ansiedad disminuye. No obstante, cuando su parte separada siente peligro, esa que se escindió, se siente en peligro, suena como una alarmita que la persona nota por un pulso agitado, latidos del corazón, sudoración, tripa, movimiento, ¿no? Otros síntomas que van a constituir el ataque de pánico. La experiencia de ausencia de puntos de referencia de la realidad, a esto se le llama desrealización. Cuando le digan, es que tuvo una experiencia de desrealización, ¿usted what? Bueno, lo único que significa es que hubo ausencia de puntos de referencia de la realidad. Por ejemplo, usted y yo ahorita tenemos un punto de referencia de la realidad. Sabemos que son 12 del día porque vemos en el reloj que son las 12 del día, ¿cierto? Vemos que hay luz en la calle y ese es otro punto de referencia. No importa si usted no trajera reloj, pero a lo mejor hay ciertas campanadas de la iglesia que se escuchan a lo lejos que nos dicen, son las 12 del día. O quizás cuando hay sol vemos la sombra y decimos, antes no había relojes, antes era por sombra y decíamos, pues es que está ahorita exactamente en el cenit y son tales horas del día. Pero hay ciertos puntos de referencia que nos conectan con la realidad, ¿sí? Pero cuando hay ausencia de estos puntos de realidad y hay una despersonalización, es decir, cuando yo me desconozco, cuando yo no sé quién soy, concuerda todo esto y se le llama, hay una personalidad dividida. La parte de la persona que normalmente percibe y experimenta todos los sucesos de la vida, no tiene un contacto efectivo con la parte traumatizada separada. Por lo que entonces no tiene una comprensión a nivel racional de lo que está pasando durante un ataque de pánico. Por eso es que de verdad es algo que no pueda controlar. Y claro, créalo, no lo puede controlar porque hay una parte, nuestra personalidad está partida, no hay un punto de referencia porque hay una desrealización, no hay un punto de referencia real y se percibe como yo no tengo control sobre lo que me está pasando. No soy yo, es algo que de verdad me embarga. En la parte separada pasa al frente y la persona experimenta nuevamente el trauma por una situación que quedó ahí como un resto de la situación original. Y esto es provocado por ese raíz que le comentaba yo. Color, olor, sonido, temperatura, brisa. Pero es que no hay un perfume especial. Por ejemplo, le voy a decir cómo existen estos raíles desde un aspecto positivo. Usted tenía un novio que amaba. Ahí le va, confiésome. La persona que más he amado en la vida usaba una loción que se llamaba Green Flannel. Ya sabrá, loción antidiluviana, le estoy hablando de hace 30 años, ¿verdad? Green Flannel. Entonces pasa el tiempo. ¿Qué sucede cuando de pronto encuentro yo a una persona que huele a esa loción? Yo digo, ay, mira, huele a Green Flannel. Digo yo, no, huele a fulanito. Eso es un raíl. Y claro, lo huelo y digo, ay, qué bonito huele. Pero no es que huela bonito, es que me acuerdo lo bonito que pasaba con el hombre. Decía yo, ay, sí, ay, polvos de aquellos lodos. Eso mismo lindo sucede con las cosas desagradables. ¿Sí? Eso mismo lindo. Y si yo hubiera tenido una situación horrorosa cuando esta persona traía ese aroma de loción, cada vez que yo volviera a oler en el chofer del camión, en el del Uber, una persona que va pasando, llega en ese momento, quizás no en forma automática, pero conforme va pasando los minutos, empiezo a sentir esas palpitaciones, ese sudor y digo, tuve una crisis de pánico en la calle que de verdad no lo pude controlar. ¿Por qué fue? Y claro que busco razones mil y no. ¿Sabe por qué? Porque estaban en el inconsciente.
Esto es parte también de lo que sucede, ¿sí? Bien. Consecuencias a largo plazo, regresando al corte. Regresamos a su programa Dentro de ti. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Bueno, creo que fue el día de ayer o antier, ya no me acuerdo, yo la verdad, no me acuerdo cuándo le platiqué, de un caso de un soldado de la guerra de Vietnam, en donde describía él cómo había un evento que se relacionaba directamente con el trauma original. Y él comentaba que podría ocurrir que se encontrara en una tienda, que tomara una lata de verduras del anaquel y de pronto le invadiera este temor de que la lata tuviera un explosivo camuflajeado, por supuesto. La razón, le decía, no puede ser. O sea, esta lata de champiñones o de chícharos, claro que no es un explosivo. Pero esta persona pasó un año en condiciones en las que parecía que así iba a ser. Incluso hoy en día no era capaz de procesar por completo en lo más profundo de su ser esta experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que en algún momento de la guerra había un explosivo que tenía forma de lata y que un compañero la había tomado y le explotó y lo vio morir y lo vio como, imagínense, un explosivo, pues por supuesto que no es, ¡ay, le cortó! ¿Verdad? No, bueno, ya imagínense la escena, ¿no? Así como dantesca. Bueno, es particularmente difícil poder reconocer este vínculo entre los síntomas de pánico y los traumas si la experiencia de esta situación del trauma ha sido completamente borrada de la conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños. Si este trauma ocurrió en la primera infancia, no hay manera. No obstante, si usted o la persona con el trauma conoce el suceso, va a tratar de entender lo que pasó y lo va a representar en su mente repetidas ocasiones con esta idea de que pudo haber existido una forma de escapar de dicho suceso. Y esto sucede cuando decimos, es que si no me hubiera ido por ahí, es que si hubiera si hubiera salido un poco más tarde, es que si hubiera ido con el médico en el momento que yo empezaba a sentir. Y este es el pensamiento obsesivo en donde nos está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y esta es una posibilidad que la persona pasó por alto. Si esta persona tiene oportunidad de hablarlo ampliamente con otras personas, esto va a ser muy apropiado. Si se hace con personas que estuvieron presentes en la situación real, si es un sacerdote, si es un terapeuta, puede ser de gran ayuda. Sin embargo, esto no puede dar como resultado que el trauma sea completamente procesado. Además, le advierto, leer libros, ver películas violentas, no nos va a ayudar a superar esta agitación interior. En mi muy particular opinión, solo mediante el trabajo con alguien que tenga una experiencia en traumas, y hay una técnica que se llama movimiento de los ojos oculares, que es muy efectiva, esta parte traumatizada de la personalidad se puede liberar del miedo a la muerte y podemos integrarla al resto de la personalidad. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Bueno, en un trauma existencial, entre otros aspectos, va a depender de muchas cosas. Uno, si la persona puede sentirse segura de nuevo y de qué tan rápido pueda lograr sentirse segura. Eso como primer punto. El miedo a la muerte y al peligro, en última instancia, solo pueden superarse si se contrarrestan rápidamente con un sentimiento de estabilidad, de seguridad. Y le voy a decir y le voy a hablar de mi experiencia terapéutica. Cuando hay una vida espiritual,
No estoy hablando de religión. Usted puede ser de la religión que usted quiera. Pero cuando se tiene una vida espiritual es cuando creo en algo más grande que yo, cuando le bajo 3 rayitas a mi soberbia, cuando empiezo a confiar que las cosas están en un perfecto orden divino, esto es mucho más rápido de curar. Es mucho, no digo que no se pueda cuando uno no tiene una vida espiritual, pero sí le quiero decir que es muy... Y vida espiritual no quiere decir que a partir de ese momento usted se convierta en la devota del escapulario rojo, no. O de la vela, no. O que ahora vaya todos los días a hacer la visita al Santísimo. No es una condición, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una vida espiritual. Y una vida espiritual es cuando yo concibo que en mi vida hay alguien superior a mí, como usted lo quiera llamar. La protección de otras experiencias de ataque a la vida y a la salud, por ejemplo, por un sistema de policía o de justicia, es uno de los factores más importantes para tratar el trauma, lo cual significa que en muchos países, en muchas ciudades, esto es obsoleto. Pensar en dónde. No, ahora la policía hará... No, pues no. No, porque si a eso estuviéramos atados, pero decirle que, claro, por supuesto, que esto nos podría generar muchísima seguridad. Desgraciadamente esta protección a menudo no se da, en especial donde existe violencia, y a veces no necesitamos al enemigo afuera. En una familia donde hay violencia, en donde no hay una mirada pública, en donde mi vida se vive en amenaza continuamente porque el señor se toma 3 cervezas y se convierte en Hulk, obviamente que ahí pues no importa que esté la policía, ¿no? O no importa que yo tenga una vida espiritual muy rica y diga yo tipo mártir, Señor, en tus manos pongo mi vida, ¿verdad? Porque el miedo por la existencia sigue. Entonces, ¿cuál es la solución? Simple y sencillamente quitarme de este momento o de ese espacio que yo lo considero peligroso. Hay un punto que yo creo que es un desafío social cuando hay un trauma existencial a gran escala. Mire, el hecho de que como sociedad se pueda negar un trauma existencial presenta un desafío para lograr poder penetrar en ese trauma, ¿no? Sobre todo en un trauma de este tipo. En muchos casos, la sociedad, el gobierno, se ha negado a reconocer este trauma que ha provocado, por ejemplo, la guerra o el narcotráfico o los narcobloqueos. En la Primera Guerra Mundial, a los soldados que mostraban claros signos de trauma se les castigaba como cobardes o como traidores o como desertores de guerra. En Alemania, como en Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Hay un documental en televisión sobre los soldados estadounidenses que participaron en la Primera Guerra de Irak y mostraba a los médicos expertos negándose a reconocer que todas las enfermedades físicas y emocionales de muchos de ellos se debieran al trauma producido por las experiencias de guerra. La situación es más favorable para las víctimas de un trauma existencial que involucra a un grupo grande o incluso a un país entero, en donde es muy probable que estos perpetradores del trauma sean claramente identificados como culpables. Y esto sucedió en el caso de las víctimas del ataque del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, se recibieron ofrecimientos de ayuda, además apoyo médico, apoyo psicológico, apoyo social, y esto ayudó muchísimo a poder superar ese trauma. En el Holocausto también se muestra muchísima ambivalencia de una sociedad para reconocer la realidad de un trauma y la tendencia a mentir y a cambiar la responsabilidad. Por ejemplo, este genocidio contra la gente de origen judío y de creencias judaicas, practicado sistemáticamente por lo que sucedió por estos señores de Alemania, pues arrojó a millones de personas a una situación de trauma existencial. Hoy lo vemos, te estoy hablando del Holocausto,
Pero hoy lo vemos también con los musulmanes. Y hoy lo vemos en corto, por ejemplo, con los homosexuales, ¿no? O con la población lésbico-gay. No necesitamos irnos a otros tiempos en la historia. Lo estamos viviendo aquí, también nosotros. Por un lado, créame que es un motivo de gran vergüenza que durante mucho tiempo, tras el final de la guerra, los expertos no consideraran a los sobrevivientes de los campos de concentración como víctimas de un trauma. Por Dios, ¿cómo no? ¿Cómo no después de haber vivido en situación? Y eso es una vergüenza. Pero por otro lado, reconocer este concepto del trauma en este caso, claro que se entiende, se debió en gran medida a una conciencia social y humanista muy extendida. Y es una cuestión de visión política que los recursos sociales se empleen para contribuir a aumentar el grado de trauma de la sociedad o se empleen en medios que contribuyan a sanar las lesiones de traumas anteriores. Y esto es trabajando en forma preventiva con base en la comprensión de esta espiral de perpetrador y víctima. No necesitamos llegar al punto de tener que hacer medicina curativa, pero sí medicina preventiva, sí prevenir este tipo, sobre todo en cuestiones de guerra, ¿no? Sobre todo en eso. Cuando es una enfermedad, cuando es un ataque al corazón, cuando es una situación de la naturaleza, bueno, pero en lo que nosotros podamos, y hay muchas cosas en las que sí podemos, hay muchas en las que no, pues hacerlo, ¿no? Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Ahora, ¿cuáles son los métodos más utilizados cuando hay un trauma existencial? Híjole, pastillitas. Hay que medicarla, ¿no? Yo creo que con el fin, y claro, con una muy buena intención, ¿no? Cuando hay un trauma por pérdida o cuando hay, por ejemplo, estas personas que perdieron en una inundación sus pertenencias, su casa, sus referentes, personas amadas, pues claro que entran en una crisis de pánico. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente, píldoras. Porque no pueden dormir, porque tienen trastornos del sueño, porque lloran mucho, porque de pronto presentan estos ataques de pánico. Y con el fin de suprimir el pánico extremo y la ansiedad del trauma, los psicofármacos son las sustancias por excelencia, pero hay muchas sustancias adictivas y son las más frecuentes, ¿no?, entre las escogidas. Por ejemplo, píldoras para dormir y tranquilizantes. Antes, entre otras sustancias, se prescribían barbitúricos para combatir los estados de ansiedad y las perturbaciones del sueño, pero a causa de un alto potencial adictivo y de que la sobredosis producían muchas veces la muerte, la benzodiazepina hoy ha sido reemplazada en el mercado a las pastillas que contenían barbitúricos. Sin embargo, las benzodiazepinas deben tomarse como máximo durante 6 semanas. Si no, claro que existe el peligro de adicción. Usted me va a decir, oiga, ¿cuál es? No le voy a dar ideas, ¿no? No le voy a dar ideas. ¿Por qué? Porque, sería absurdo que yo pensara que no hay un mercado negro de esto. Claro que lo hay, por supuesto. Y esto lo conocemos usted y yo. Hay personas que no lo quieren conocer, bueno, pero yo entonces no le voy a dar ideas. Usted se siente mal, va a ir con el médico. ¿Qué le diría yo? No se medique a menos que sea estrictamente necesario con pastillas para dormir. De verdad, lo único que estamos haciendo es rompiendo el proceso natural de poder procesar el trauma. Tranquilizantes, sí, van a disminuir la ansiedad y los sentimientos de aflicción, pero solo temporalmente. En muchas ocasiones, le voy a decir, sí será necesario, pero son los menos, cuando la persona ya tiene mucho tiempo con una crisis así, porque claro que es muy desgastante.
Y mientras más tiempo pasa, esta ardilla que nos está dando vueltas en la cabeza con la situación y vuelta 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 y vuelta, lo que provoca es poca claridad de pensamiento. Entonces no se puede trabajar con el paciente cuando está en este grado de estrés y en este grado de ansiedad. No se puede trabajar con él. Y como no se puede trabajar con él, entonces necesitamos, sí, bajarle un poquito el diálogo interno, bajarle un poquito la ansiedad para poder trabajar. Pero este medicamento no necesariamente tiene que ser un medicamento controlado. Hay medicamentos sumamente benévolos y que se toman por corto tiempo también, solo para que el paciente pueda procesar la información de una mejor manera, ¿no? Son útiles, sí, y sí lo son, pero en circunstancias agudas, en especial en crisis severas emocionales y psicológicas, en casos de ansiedad profunda, por ejemplo, después de un ataque al corazón o después de una presión sanguínea muy elevada antes de una operación. Sin embargo, la razón adictiva para tomarlas a menudo es diferente, ¿no? A menudo es diferente. Por ejemplo, muchas personas dicen, las pastillas eran mis dosis diarias de esperanza. Así no sentía ansiedad de fracasar, de que no llegara, de. Cuando ya la pastilla se convierte en mi dosis diaria de esperanza, malo, porque entonces la esperanza es totalmente artificial. Y muchas veces los doctores prescriben esta medicación por periodos largos. Y mientras el cuerpo coopere, esto es, si funciona hasta cierto punto, la dependencia a la droga prescrita puede vivirse como una forma silenciosa de adicción, socialmente tolerada porque el doctor me la dio, incluso socialmente demandada. Incluso, ¿sí? Ahora, hay algo también fuerte, que es el trauma existencial y el suicidio. La gente que ha experimentado un trauma existencial no corre un riesgo elevado de tener pensamientos suicidas. Sin embargo, esto no se debe de descartar, ¿sí? No se debe. No una persona que haya vivido una situación de la naturaleza o que haya tenido un infarto, o que, no va a tener pensamientos suicidas, pero hay que observar. El suicidio muchas veces se escenifica. ¿A qué me refiero con esto? Una escenificación inconsciente. Por ejemplo, un accidente. Por ejemplo, cuando hay personas que sufren un trauma existencial, que ya lo he explicado el día de ayer, hacen cosas como muy temerarias. Por ejemplo, fíjate que se le movió el flotador al tinaco y subí en chanclas de hule a la azotea a destrabar el flotador del tinaco. A ver, eso es un suicidio. Subir a una azotea mojada con chanclas de hule es un suicidio, ¿sí? Es un intento. Claro, no lo vemos como tal. O, por ejemplo, ¿qué otro podría ser? Me subí a la moto y no me llevé el casco y estaba lloviendo. A ver, eso es otro suicidio. Hay ciertas tendencias suicidas que solamente se pueden eliminar confrontando el origen de la ansiedad. Hay muchas cosas que son de verdad tendencias suicidas. Yo no diría un intento de suicidio porque no se vive como tal, pero sí tendencias suicidas, que tú dices, bueno, ¿te quieres matar o qué te pasa? Fumar en exceso es una tendencia suicida. Es diabético y toma Coca-Cola litros y litros, tendencia suicida. O sea, ese hombre se quiere morir. Fumarse 4 cajetillas de cigarro, se quiere morir. Y aquí, esta tendencia solamente se puede eliminar cuando confrontamos el origen de la ansiedad. Y decimos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y hay un punto de vista nuevo sobre esto. Un trauma existencial muchas veces acude nuestra creencia en la seguridad del mundo en que vivimos. Totalmente cierto.
contemplamos la muerte con nuestros propios ojos y entonces sentimos nuestro propio desamparo. Yo lo he comentado en otros programas. Una cosa es miedo a la soledad y otra cosa es el miedo al desamparo. El desamparo es real. Porque estamos solos en muchas ocasiones. Estamos solos en el baño, mientras nos bañamos, mientras nos trasladamos de un lugar a otro. Vamos solos. Y a lo mejor puedo tener miedo de vivirme sola en mi vejez, pero el desamparo es algo real. Desamparo es estar enferma y que no haya nadie que te dé un vaso con agua. Estar enferma y no tener con quién contar para que vaya a hacerte el súper y que te surta de víveres para poder comer. Estar enferma y sentir que me estoy sintiendo súper mal y no tener a quien hablarle para que vaya y me ampare ante esta situación. La adicción y el suicidio son intentos de escapar de este temor a la muerte y estas actitudes que significan que nos entregamos a ese miedo, lo que le comentaba hace un momentito. Hay otros intentos de superar el trauma que pueden consistir en contrarrestar la experiencia de impotencia mediante el poder. Y tal vez nos empecemos a obsesionar por la seguridad. Y en este caso, se trata de prever todos los peligros posibles y de tomar todas las precauciones factibles contra estos peligros. Y muchas personas entonces se vuelven guerreros o incitadores de guerra, ¿no? Viendo la muerte de frente a los ojos y destruyendo todo aquello que cause temor. Y Chow le llama feroces guerreros escandinavos. En grupos grandes, por ejemplo, en algunos países, los traumas existenciales colectivos tienen un efecto similar. La seguridad y la supervivencia pasan a ser ese objetivo primordial y la defensa frente a las amenazas de otros grupos lleva a rearmarse y, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros aquí en las noticias como un grupo de ciudadanos, campesinos, citadinos, no importa, hacen justicia por su propia mano? Y entonces lincharon al tipo que había robado la gallina, no de la granjita tal, pero están hasta el gorro de los robos. Entonces agarraron al tipo robando la gallina y bueno, le pusieron una santa tunda, lo dejaron al pobre como Santo Cristo. ¿Por qué? Porque están hartos, porque la policía no hace nada. O al violador, ¿qué hubo? O ver de verdad cosas ya así dantescas en donde le prendieron fuego a un tipo. Y yo digo, ¿pero cómo? Claro, esto es precisamente, hemos estado sujetos a tanto trauma, a este estrés de que nuestra vida se ve en peligro, que cuando hay alguien que mueve un dedo y que a mí me significa peligroso, inmediatamente reaccionamos con toda la ira que estaba contenida, ¿no? Como estos actos de quemar a alguien. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Transformación y trascendencia. Radio Mujer eres tú. Mándanos un WhatsApp al 3310 1907 12. 3310 1907 12. Motívate con Radio Mujer. La mujer no es para poseer, es para admirar. La mujer no es para convencer, es para amar. La mujer no es para conocer, es para entender. La mujer no es lo que tú crees, ella es mucho más. La mujer no es un rostro, es un todo. La mujer no es difícil, es misteriosa. La mujer no es tacto, es caricia. La mujer no es la espina, es la rosa. Y vamos a la parte final del programa. Y entonces, hablando de estos grupos, ¿no?, que viven con este temor existencial, por ejemplo, ante su seguridad, ante estos grupos y estos ataques, ellos hacen sus propios sistemas.
y sus propios grupos y sus propias creencias acerca de sus leyes, de sus dioses, de su religión y de que su forma de vida son los únicos que les va a garantizar seguridad frente a las amenazas y frente a los peligros. Y entonces, pues esta guerrilla se propaga como una forma de autodefensa, como una forma de seguridad y con esto vamos a estar más pacíficos. Fíjese nomás la lógica, ¿no? Y el nombre de estas ideas, la muerte que realmente todos tememos, se disemina. Nota, los traumas a través de otros traumas no se extinguen, se aumentan. Sin embargo, cuando la muerte, cuando nuestra impotencia frente a ella se muestra, pues se acepta como una condición de la existencia humana, como una parte más de la vida. La muerte, tarde o temprano, va a ocurrir. Y este trauma existencial nos puede conducir a formas alternativas de tratar el trauma. Por ejemplo, encargándonos de nuestra ansiedad, de dar gracias por sobrevivir, de la comprensión de que la vida es demasiado breve y preciosa para malgastarla en jueguitos de guerra y de poder en donde yo aquí quiero. No. Cuando hacemos esto, un trauma existencial puede conducir al hecho de que cuando causamos temor a otros, aumentamos nuestra propia propensión al temor. En cambio, podemos incrementar nuestro sentimiento de seguridad si aumentamos el sentimiento de seguridad de otros, de nuestros enemigos o de nuestros rivales. Cuando nosotros protegemos nuestras fronteras y estamos prestos a defenderlas, ¿sabe lo único que provocamos? Estamos alentando a otros a cruzarlas. Lo prohibido es lo más sabroso. No puedo, ahí voy, ¿no? Y en cada agresor preparado para la violencia también se encuentra escondida una parte de su alma que anhela que no se le tema. No me temas, ámame. Las mujeres que frecuentemente son víctimas de violencia anhelan amar a los hombres y no a temerlos. Entonces, ojalá esto sea un llamado para decir, a ver, violencia genera violencia. Estuvimos en una situación extrema, probablemente sí, pero ¿qué cree? Que la muerte es condición de vida. Matusalén no. Si estamos vivos, hay una posibilidad de morir real. Eso es lo único seguro. Real. Por lo tanto, eso va a llegar tarde o temprano. ¿Qué esperamos que sea más tarde que temprano? Todos, claro, yo también. ¿Por qué? Porque tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos personas a las cuales amamos y que, uno, no queremos dejar de estar con estas personas y dos, no queremos darles ese dolor. Claro, el temor a la muerte es real, pero la muerte es real. ¿Por qué mejor en lugar de estarnos preocupando por la muerte, sobre todo después de que se haya pasado un trauma existencial o cualquier tipo de trauma? ¿Por qué mejor no agradecemos la vida que tenemos y vemos lo maravilloso que hay? Después de un ataque al corazón, después de un diagnóstico de cáncer, después de una inundación, después de a veces de quedarnos en ceros, decía Carlos Castaneda, ¿quieres saber tu verdadero potencial? Quédate sin recursos y sabrás de qué estás hecho. Vas a sacar la pasta, ¿no? La casta de lo que tú haces, de lo que tú estás hecho. Y entonces, ¿por qué mejor no vivimos el hoy con gratitud? Y nos levantamos y decimos, gracias Dios, que a pesar de estos huracanes que se están presentando, ahorita estamos en temporada de huracanes, pues no pasó de una tormenta y de una inundación y de la gotera que traigo ahí, ¿no? Pero estoy vivo y tengo casa y los míos están bien. Gracias por eso. Y agradecemos a las personas que están cerca de nosotros y los vemos como nuestros iguales y nuestros semejantes y empatizamos con el dolor y los vemos. ¿Y qué tal si viéramos a cada ser humano con un anhelo en su alma de ser amado? Porque todos tenemos ese anhelo. Algunos de una manera más consciente, algunos de una manera más fresquita y algunos muy escondida. Pero hasta ese niño
que está bulleando, que está buscando el poder en el grupo, lo que necesita es amor. Hasta esa persona presumida, lo que necesita es reconocimiento y amor. Todos necesitamos de eso. ¿Por qué mejor, en lugar de hacer la guerra, no hacemos el amor? Todos, ¿no? Mire la incitación, mi reina, mire la incitación. Entonces, después de haber vivido una experiencia con un trauma existencial, nuestros paradigmas cambian. Pero ojalá, de verdad, que el paradigma de vida cambie para bien. Yo sé y agradezcamos a Dios que nosotros no estamos en una situación como nuestros hermanos de Siria, en donde híjole, nada más de la noche a la mañana, agarra a tus criaturas y corre y huye por tu vida, ¿no? No, hombre, gracias a Dios no estamos en esas condiciones. Y a veces hacemos una guerra de poder porque me escogieron a mí y a otro no, o porque a unos sí y a otros no. Hombre, no, ¿sí? No hagamos la guerra. Y si fue a través de una enfermedad, detenernos un poquito y decir, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo con esto? Esta enfermedad es un llamado nada más a un cambio de paradigma, un cambio de vida, a ver la vida con otros ojos y a veces solamente a través de esta sacudidona del infarto y del diagnóstico, nosotros hacemos un antes y un después. Y empezamos a depurar y decimos, no vale la pena. Estoy 12 horas en el trabajo y me estoy perdiendo de algo maravilloso que es vivir. Y ahí es en donde valió la pena y el mensaje. Pero a veces somos tan socarrones, mi reina, que seguimos con huevo con lo mismo. Ande pues. Entonces esa es la invitación. Mañana yo le voy a platicar sobre lo que es el trauma, ¿no? Sobre lo que es el trauma psicológico, por qué se le llama trauma. Usted que me lo ha pedido tanto, por qué se le llama trauma. Y le quiero recordar, en el tiempito que nos queda, vamos a iniciar taller. El taller de Honrando a tus ancestros. Iniciamos el miércoles 20 de septiembre con 2 grupos, un grupo matutino y un grupo nocturno, porque no puedo manejar muchos grupos muy numerosos, porque vamos a ver, por ejemplo, nuestro geneograma, vamos a ver las lealtades que tenemos, vamos a ver qué sucede con estos actores financieros, a quién le estoy siendo leal, vamos a platicar mucho sobre nuestro proyecto sentido, vamos a agradecer la vida y todo lo que nos dieron, vamos a tomar nuestras monedas, como dijera Joan Garriga en este libro de voy a tomar mis monedas y voy a tener yo mi cofre y entonces voy a empezar a hacer lo mío. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo, los asuntos de las herencias. La herencia puede ser una bendición o puede ser una maldición. Vamos a darle lugar a aquellos que hemos excluido y usted se va a dar cuenta de cómo cambia y su forma y su vida. Y esto es un trabajo personal, es un trabajo profundo, un trabajo muy lindo. Ojalá nos acompañe. Toda la información sobre las inscripciones van a ser 12 sesiones. Iniciamos el 20 de septiembre, terminamos en diciembre. Y toda la información usted la puede, sobre inscripción, sobre costos, es en el teléfono 33 44 58 66 o al celular 333 450 88 88 o mándeme un correo para mandarle la información de regreso. cursos@aliciasoltero.com y próximamente lo va a ver en mi Facebook, Alicia Soltero Medios. Así que ojalá se anime y nos acompañe en este próximo taller que ya está listo, cocinadito, calientito para que usted lo vaya. Es un trabajo muy dinámico, es teórico, pero mucho más práctico que teórico. Van a ser algunos puntos nada más para que usted conozca, pero sobre todo es práctico, porque usted va a tener esta historia, va a descubrir muchísimas cosas y va a entender muchas otras con respecto a su vida. Así que ojalá nos pueda acompañar.
Esto inicia el próximo 20 de septiembre, con 2 turnos. Por si usted trabaja, bueno, pues lo espero a las 7 de la noche. Y si no, si tiene la oportunidad de aprovechar ahorita que los niños están en la escuela, bueno, puede asistir por las mañanas. Y bueno, no me resta más que agradecerle, tengo aquí la pregunta. Sí, el libro de Ángeles lo voy a tener en el instituto. Deme oportunidad a partir de lunes, ya lo tengo ahí, para que usted vaya, ¿sí? Vaya por él si lo quiere adquirir. Pues muchísimas gracias, mil gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho, pórtese bien y mañana aquí nos escuchamos.